Bien, son las 7:10, es el horario que acordamos para eh, comenzar a dar esta sesión del taller de narrativa, esta primera sesión. Yo soy Alejandro Rodríguez, para quien no me conoce. Nosotros, tanto Armando como yo, formamos parte del taller Maladrón. En esta ocasión estamos abordando un proyecto que denominamos Sembrando Voces. Sembrando Voces está apoyado por la Secretaría de Cultura como parte del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México. Es por eso que tenemos la oportunidad de llegar a ustedes en este momento a cada uno de sus hogares sin ningún costo, al menos en lo inmediato para cada uno. De igual manera, por esto también les recuerdo que es importante llenar el formulario de asistencia que les estoy pasando. Voy a hablarles un poco acerca de la dinámica que vamos a tener en este mes aproximadamente de taller de narrativa. La idea es ver dos cuestiones de estudio en específico: narrativa de la memoria y creación de espacios ficcionales. Más concretamente, la cuestión de la creación de crónica y la creación de cuento. Armando ya les hablará un poco más acerca de esto en la cuestión de narrativa de la memoria. El jueves empezaremos con espacios ficcionales. Les voy a platicar un poco acerca de nuestro tallerista del día de hoy, Armando Escandón Muñoz. Es maestrante en psicoterapia psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior, maestro en Historia del Arte por la UNAM, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, técnico bibliotecario por la UNAM. Ha impartido diversos cursos, conferencias, talleres y ponencias de literatura, historia y psicoanálisis, cofundador del taller Maladrón, dedicado a divulgar información artística, histórica y cultural, así como la investigación de esos ámbitos, profesor de diversas asignaturas como lengua española, literatura universal, etimologías greco-latinas del español y literatura mexicana e iberoamericana, cofundador del grupo literario Cero, editor de la revista de historia Spectrum. Tiene práctica psicoterapéutica privada. Ha publicado el libro ficcionario Minicuentos, México Maladrón 2011, temas selectos de Filosofía 2, México EDIMEC 2012 y a 150 años de su fusilamiento, Miguel Miramón y Tomás Mejía ante los ojos de algunos de sus contemporáneos. México Maladrón, Piedra, Papel y Tijeras 2016. Y pues nada, sin más ni más, le cedo el micrófono a Armando, quien va a estar a cargo de la sesión de hoy. Muchas gracias, Alex. Y a lo mejor solo quisiera hacer la venda de que no, yo no soy maestrante, soy maestro. Ya cuento con la cédula y el título. Bueno, y con práctica privada, pues ya hace varios años. Bien, hoy quiero avanzar en el sentido de, primero, plantear qué es la narrativa de la memoria. Algunos compañeros ya saben un poco del tema. Para ellos será un poco breve esa repetición. Para la mayoría no, porque veo muchos rostros nuevos. A que voy a especificar en un momento más a qué me refiero con narrativa de la memoria y la metodología que vamos a trabajar en este poco mes que vamos, más o menos mes que vamos a estar trabajando. Y voy a explicar por qué nos vamos a enfocar en la crónica, aunque, como veremos, la narrativa de la memoria comprende otras cosas. Es más amplia que solo la crónica, aunque la crónica por sí misma ya es un universo, ¿no? Simplemente si diéramos un curso de crónica y tuviéramos que ir haciendo las lecturas, por lo menos en lo que es Latinoamérica, pues tendríamos un curso muy nutrido, tendríamos un seminario más que un curso, ¿no? Hablar de la crónica es hablar desde el México prehispánico, es hablar de figuras como Hernán Cortés y las cartas de relación, de Bernal Díaz del Castillo, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, la historia de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, incluso la visión de los vencidos, ¿no? Esta otra contraparte que nos da desde el mundo indígena y con esa visión el maestro León Portilla, que hace no mucho partió. Y ahí empezaría la gran temática de la crónica, y pues tendremos que ir avanzando a lo largo de los... Hay un periodo en México, bueno, en México novohispano, hay que decirlo más concretamente, que parece olvidado. Esos 300 años del dominio español, que es una literatura muy poco leída, muy poco apreciada y que creo que hace falta mucho que se recupere.
Entonces, también ahí hay cronistas, sobre todo mucha gente de la iglesia, ¿no? También hay que mencionarlo, es donde se resguardaba en aquellos días el saber. Y luego, pues, pareciera que llegamos al siglo XIX. Cuando se estudia la historia de México, hay un odio prácticamente a los 300 años del yugo español y forman parte de nuestra historia. A quien le interesa el tema, pues le hace Las trampas de la fe, de Octavio Paz. En los primeros capítulos, Octavio Paz, que va a hablar de la décima musa, da el contexto histórico. Y entonces dice, parece que es el México prehispánico, que nos brincamos los 300 años y que la historia de México se reactiva en el siglo XIX, cuando estamos en la lucha de independencia. Y entonces ahí van a venir otra serie de grandes cronistas. Entre ellos nos vamos a encontrar con visitantes, bastantes viajeros que van a venir a esas latitudes del mundo y van a preguntarse y a asombrarse de lo que ven. Por ejemplo, hacia 1803 aparece el barón Alexander von Humboldt, que aunque parece que es crónica científica, es una crónica bien valiosa. Obviamente que no toda la crónica es para todo el mundo. Vamos a tener autores que tienen un lenguaje más rebuscado, que desde su redacción tienen una apuesta mayor que simplemente dar una sucesión de hechos. Como lo vamos a platicar ahorita un poco más en el tema de la crónica. Otro caso similar, que ya es en siglo XX, don Artemio del Valle Arizpe. Artemio Arizpe era alguien barroco, que con el lenguaje buscaba hacer un filtro de los lectores. Vamos a leer en un ratito a Héctor de Mauleón y vamos a ver que es bien diferente, que es alguien que lees en 5 minutos y ya te dice una crónica. Eso con Artemio del Valle Arizpe y con Alexander von Humboldt no ocurre, por el lenguaje que buscan, por su búsqueda estética, lo que están planteando desde su creación. ¿Cuál es más valioso? Dificilísimo, ¿no? Es como ponerse en esas cuestiones subjetivas de qué es arte, qué no es arte, ¿no? Está permeado por la subjetividad del lector, por la época. Y bueno, a lo largo del 19 tendremos otros visitantes como Madame Calderón de la Barca, que va a dejar sus memorias de lo que vivió en México. Vamos a tener a otro gran cronista como es Guillermo Prieto. Todos esos personajes del 19 que eran secretarios, que eran articulistas, que eran escritores. Fue ministro de Benito Juárez y nos dejó Memorias de mis tiempos, que es un libro imprescindible para entender el siglo XIX. Incluso, aunque no son novelas, aunque no son crónicas, vamos a tener a Luis Gonzaga Inclán, que escribe Los Hermanos de la Hoja, que es una novela, es la primera novela de charros en México, y entonces nos deja el lenguaje del charro, el lenguaje campirano, los escenarios de Michoacán, en Tierra Caliente, el contrabando de tabaco. Tendríamos por ahí otro novelista, cronista importante, Manuel Paino, también de esos personajes que en un momento es ministro de Comonfort, luego lo ves peleado con Juárez, viene Maximiliano y se une, pero nos deja Los bandidos del Río Frío, y nos deja escenas de cómo era la vida en aquellos años, nos deja escenas de la China poblana. Vamos a ir platicando un poquito de todo esto. Hay más autores que ahora lo dejo un poco a la saga. Tal vez otro libro que podría recomendarles, Los mexicanos pintados por sí mismos. Es un libro que se publica hacia 1854 y que responde a una dinámica que se venía haciendo en todo el mundo. Se empieza en Europa con los ingleses pintados por sí mismos, los franceses pintados por sí mismos, los españoles pintados por sí mismos, y es una suerte de que los propios españoles, los propios ingleses, franceses, están hablando de qué ser un inglés, qué ser un francés, qué ser un español. En 1854, una serie de periodistas, articulistas, cronistas y litógrafos, ilustradores, se dan la tarea de hacer este libro de los mexicanos pintados por sí mismos para ir detallando cuál es qué caracteriza la mexicanidad. Y bueno, vamos a dar un brinquito hasta un brinco importante hasta el siglo XX. Entre esta tradición de los cronistas podremos hablar de Luis González y Obregón, que boga entre ser historiador y ser cronista. Seguramente han escuchado las leyendas él sí se centra en la colonia, él recupera muchísimo leyendas del centro histórico y las historias de las calles. Vamos a tener a don Artemio del Valle Arizpe, tremenda su obra, amplísima. Hay un libro que os puedo recomendar así a bote pronto, es el de Por la vieja calzada de Tlacopan, que es la calle más antigua de México, ¿no? Que era donde salía una de las entradas o salidas de Tenochtitlán, y que hasta la fecha tenemos, ¿no? En la calzada México-Tacuba, y que es lo que recorren los españoles cuando salen huyendo en la famosísima Noche Triste, ¿no? Y entonces don Artemio se pone a recorrer casa por casa y empieza a reconstruir qué ocurrió en cada lugar, en ese sentido. Y luego pues tendríamos a un personaje
polémico, pero ocultísimo como lo es Salvador Novo. ¿Por qué polémico? Porque él asume su homosexualidad como una manera de generar subjetividad en plena época revolucionaria, ¿no? Mientras están esos bigotones con las cananas y tenemos a Zapata, Salvador Novo sale del closet y se pinta, ¿no? Y es afectado. Y no porque tenga algo, creo que estamos ya en una época donde eso no nos importa, ¿no? Me importa tu trabajo, cómo me tratas, tu obra, no tu sexualidad, ¿no? Pero era una época donde ser homosexual era ser tachado con el dedo, ¿no? Ser señalado. Y Salvador Novo va a dejar un libro que se llama La estatua de sal, que son sus memorias desde infancia hasta cerca de 1927, donde podemos ver cómo él va conociendo primero, él vive una época en la colonia Guerrero, luego se van al norte, luego regresan cuando él va a estudiar la preparatoria, y nos va dejando ese trazo de ese México porfiriano, de los últimos años del porfiriato, y también nos transmite cómo va construyendo su sexualidad. Que es un libro bastante interesante. En su trabajo como cronista, pues es amplísimo, su trabajo como que recrea la vida de la ciudad, que nos habla de los lugares. Tiene otro libro que se llama Nueva Grandeza Mexicana, donde el libro inicia con la idea de que llega un amigo norteamericano. Y entonces el amigo norteamericano solo tiene una semana para recorrer los lugares más importantes de la Ciudad de México. Entonces lo empieza a llevar por los cines, lo empieza a llevar por los museos, por los lugares que... Es como si ustedes hicieran ese ejercicio, que creo que valdría la pena fuera del taller, que dijeran, a ver, viene un amigo de X lugar extranjero, ¿a qué lugar lo llevaría? En este México del 2021, ¿a qué lugar, a qué espacios que ustedes tendrían que hacer esa selección? Valdría la pena que lo llevara, ¿no? Y bueno, pues luego tendríamos cronistas ya más cercanos en cuestiones temporales, como lo pueden ser Carlos Monsiváis, por supuesto, una piedra que uno no puede brincarse, es importantísima, es fundamental en la crónica mexicana, y Elena Poniatowska, que con algunos claroscuros que ha tenido acusaciones de plagio, ¿no? En libros tan memorables como pueden ser La noche de Tlatelolco, tuvo por ahí algunos reclamos, pero sin lugar a dudas la figura de Poniatowska también es importantísima. Otro libro de Poniatowska que vale muchísimo la pena. En esta época donde estamos pugnando porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, porque no piden otra cosa más que eso, los mismos espacios, las mismas oportunidades, no piden ni más ni menos, ¿no? Ese feminismo de la cuarta ola es lo que busca. Es Siete Cabritas, donde nos va a hablar de Frida Kahlo, nos va a hablar de Rosario Castellanos, me parece que de Pita Amor, de María Izquierdo. Para mí, por ejemplo, el tema de María Izquierdo es importantísimo recuperar figuras como ella, porque no es culpa de Frida, es culpa de quienes han hecho mercadotecnia de Frida Kahlo, porque hoy llega un amigo extranjero y lo primero que busca son a la Catrina y cosas hechas en China de Frida Kahlo, ¿no? Para mí es una pena que cualquier extranjero inmediatamente quiere llegar a la Casa Azul, pero no quiere ir a la Anahuacalli. El Anahuacalli, que es una de las piedras de la museística mexicana, piedra es la corona de la museística mexicana, que tiene la colección parte de la colección de México prehispánico de Diego Rivera, que tiene toda una cosmovisión del edificio con que fue construido. ¿Y qué crees? Vamos a ver a Frida Kahlo porque ahí estuvo Salma Hayek, ¿no? Porque Madonna empezó a comprar las piezas de Frida Kahlo y se empezaron a cotizar en el mercado. Por ahí anda una colaboración de Frida Kahlo con Chocolate Abuelita, ¿no? Y Nestlé. O sea, yo no sé en qué momento, en qué retorcidamente los herederos de Frida Kahlo firmaron un contrato con Nestlé para que apareciera el rostro de Frida. Frida era comunista. O sea, yo no sé, Frida debe estar retorciéndose en esa urna que tienen en la Casa Azul, donde están sus restos, de ver lo que están haciendo con su legado. Porque se ha vuelto una marca más que verdaderamente legado a la pintora, ¿no? Y justo en ese sentido, nuestras plumas pueden aportar a rescatar pintoras, escritoras, personajes bien importantes que están olvidados de nuestra historia. Para llevar un poco el tema de la narrativa de la memoria, les voy a compartir pantalla para entrar ya un poco más en detalle, para que no estamos anunciando tanto esto de qué es la narrativa de la memoria. Bueno, pues vayamos a ello. Ok, pues recordamos
Este curso taller está apoyado por la Secretaría de Cultura, estamos en el programa Sembrando Voces, y vamos a ¿qué es la narrativa de la memoria? Ese es un término que yo acuñé, que no se refiere a otra cosa más que a repensarnos y a repensar el mundo en el pasado. Aquí sí voy a leer esta parte. ¿Qué es la narrativa de la memoria? He dado en llamar narrativa de la memoria para este curso a todo aquello que da cuenta de algún suceso del pasado, con el ánimo de perpetuarlo, de rescatarlo del olvido, mediante el acto de comunicarlo, ya sea mediante una crónica, una entrevista, un diario, la historia de un objeto, biografía cultural, el recuerdo de alguna receta de cocina, un remedio a base de herbolaria, algún mito o leyendas olvidados. En suma, el fin de este módulo es que con base en referentes importantes y la experimentación e interrogación singular, el participante logra escribir algún texto en el que, usando la memoria como eje guía, logre traer de los ayeres algunas historias a nuestros días, salvar aquello que les es representativo del caudal del río Leteo, del olvido, y dejar su registro en plena posmodernidad. Para mí va a ser bien importante justo el tema de la memoria. Por ahí le pedí a Alex que nos hiciera favor de poner en el formulario, pues que ustedes nos pudieran acompañar con una foto. Vamos a ver ahí algún ejercicio que yo mismo iniciaré y les mostraré cuál es el sentido de ello. Entonces, a ver, voy a poner una imagen, a ver qué se les ocurre. ¿Quién me dice qué es? ¿Quién la identifica? No se vale, Alex, tú no hagas trampa, Alex, ¿eh? Le estoy preguntando a los demás. A ver, Es compañeros, una mano. narradores. Es la mano ¿Es? De Álvaro de Álvaro Obregón. Obregón. Sí. Muy bien, ¿quién me contestó? ¿Jesús? Creo que fue otra compañera también. Sí, Victoria Ok. Campos. Victoria y Jesús acertaron. Es el brazo, bueno, la mano de Álvaro Obregón en la batalla de Celaya, me parece en 1914, 1914. Álvaro Obregón va a vencer en el Bajío tremendamente a Pancho Villa, pero le va a costar el brazo. Ese brazo en sí mismo tiene una historia, ¿no? De cómo llega, cómo lo rescatan, cómo va a dar al monumento de Álvaro Obregón, porque tiene que ver con el mismo asesinato de Obregón en la bombilla, ¿no? Cuando estaba escuchando Limoncito y que llega León Toral y lo mata, lo asesina. Y entonces luego en esa cuestión como de los restos patrios, pues por ahí anda la pierna de Santana, el corazón de Miguel Miramón, la mano de Álvaro Obregón. Muy bien. Eso parte de interés podamos rescatar mediante las crónicas. Algunos objetos olvidados, algunas piezas importantes, pero no solo eso. A ver, ¿qué se les ocurre con esto? ¿Qué pensarían de la escuela si ven esto? ¿A qué materia les recuerda? A mí me recuerda la materia de historia cuando nos ponían a hacer líneas del tiempo. Sin embargo, aquí no está como con la gran historia, ¿no? La historia con H mayúscula de los generales, las batallas, las crisis, sino con un producto. Y seguramente aquí a más de uno nos tocó más de una caja. A mí en modo particular me debe haber tocado como la del 86. Ya el Melvin diabético no me tocó, ¿no? El Melvin cada vez más delgado. Si pusiéramos la imagen del 2021, ya no existe Melvin, porque lo han quitado a él y a todos sus compañeros de las cajas, ¿no? Y de los productos para niños. Así han cambiado los tiempos. Y sobre eso podemos escribir la sensación que nos transmite, los cambios que ha habido, ¿no? En cada imagen. Bueno, hacia eso apuesta la narrativa de la memoria. Veamos el alarma. Yo todavía por ahí coleccioné algunos. Tengo por ahí los de San Juanico. Pero esta portada, por ejemplo, se la ha apropiado la comunidad LGBTIQ+, justo para recordar cómo han cambiado los tiempos y cómo lo social, pues sí marca, ¿no? Margina. O sea, no es lo mismo. Hoy alguien dice, hoy dice Flor Amargo, no, pues es que estoy saliendo del closet. Bien, Flor, qué bueno que te animas a salir, pero pues no es el mismo impacto que hubiera tenido cuando alguien en 1970 hubiera asumido esto, ¿no? En 1980. Que hoy las hermanas Wachowski transitan, ¿no? Y que Lana ya transitó y hasta vuelve a dirigir la siguiente secuela de Matrix, ¿no? Perfecto. Que Elliot Page cambia también transita, ¿no? Y entonces ya no es Ellen Page, por respeto hay que decirle Elliot, porque así ha pedido que se le llame,
Y ahora lo ve uno y dice, está más marcado que yo, ¿no? O sea, yo tengo más pechos porque ella se lo quitó, porque él se los quitó. Porque él ha ido a su... Pero esto es importante. En una portada, una imagen nos puede llevar a ello. Hablando de cuestiones políticas. ¿Qué tiempos aquellos, no? Señor presidente, ¿qué tiempos aquellos, no? Ingeniero, ¿qué tiempos aquellos, no, subcomandante? ¿Cómo un registro visual nos puede hacer cuestionarnos tantas cosas, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está nuestra ideología? ¿Cómo nos ha atravesado la posmodernidad y el tiempo? ¿Qué ocurre después de 18 años de estar buscando la presidencia? Y bueno, veamos, a ver, ¿se acuerdan? A ver quién ubica esta pieza. Es la boca, bueno, de una escultura de una serpiente que está ahí en las calles del centro histórico y que pues justamente hace referencia a que durante la destrucción de los templos las piedras eran utilizadas para crear pues las nuevas estructuras o las nuevas casas en la colonia, bueno, en la colonia. Muy bien, Jesús, tienes toda la razón. Se piensa que pues es el hocico de una serpiente que representa a Quetzalcóatl, que está empotrada en la esquina de Pino Suárez, donde está el Museo de la Ciudad. Y así podemos ir buscando diversas piezas que fueron reutilizadas de la destrucción de Tenochtitlán para construir los edificios de la colonia, ¿no? Y pues ha habido piezas donde incluso le van a poner veladoras, ¿no? Quetzalcóatl, ahí en esas cuestiones de intervenciones y demás. Pero bueno, eso creo que empezamos a entendernos un poquito como para dónde va esta narrativa de la memoria, ¿no? Y porque vamos a buscar la crónica. ¿Alguien puede ubicar esas fotos? Es una foto del antes y del después. Después Eso ya está más de difícil. todas las personas que murieron, ¿no? Por COVID. ¿O es por la violencia? Ya no sé, pero sí son dos fotos diferentes, ¿no? Del mismo lugar. Muy bien, Ana. Tienes toda la razón. Es el Panteón de Lorenzo Tezonco. Dos fotografías. Una de cerca de mayo de 2020 y una de agosto de 2020. Para los que pensaban que el COVID no existe, ¿no? Estaba este chiste, ¿no? Dice mi abuelita que el COVID no existe. Y luego dice el COVID que mi abuelita no existe, ¿no? En el sentido de, sí, disculpan un poco el humor negro, ya sé que es políticamente incorrecto, pero el tema es que el registro visual nos permite hacer esto. Bueno, ese tipo de ejercicios los vamos a estar haciendo de modo constante. Justo el año pasado, antes de esta nueva edición de Sembrando Voces, le pedimos a nuestros alumnos que tuviéramos una retroalimentación. Ya lo que nos pidieron pues, es que fuera un poco menos teórico y más práctico, ¿no? Y es algo que sí me interesa que podamos asumir. Ahora vamos a entrar en un momento más al tema de la crónica. Voy a suspender aquí esa pequeña presentación. No sé si hasta este momento tengan algún comentario o tengan alguna duda. Al final hay examen y es el 60% de su calificación. Hay distintos tipos de crónica, o sea, histórica, periodística, de fútbol, deportiva. ¿Y nosotros cuál vamos a hacer? Gracias. La que tú quieras. Pero no te me adelantes, compañera. Vamos a ello. Qué bueno que tienes interés. Sí les movió eso de que del 60%, inmediatamente empiezan a preguntar y a generar rutas. Está muy bueno eso. Vamos a hacer una pequeña introducción y te vas a dar cuenta que en efecto la crónica es amplia, la crónica se ve desde diferentes frentes, como bien señalas. Para mí hay un gran valor en una crónica como lo que podía ser Ángel Fernández. De hecho, si ustedes han leído Dios es redondo de Villoro, Juan Villoro habla de Ángel Fernández como uno de los grandes cronistas y de cómo él podía, con su magia de, pues al narrar, podía convertir un partido aburrido entre el San Luis Potosí y el Puebla en una gesta heroica, ¿no? El famoso, cuando fue el Mundial y que vinieron los soviéticos que hacían CCCBV, algo así hacía su camiseta, él dice, cucurrucucú paloma, ¿no? En esa idea de animarla, aquello que parece una palabra muerta, con tu fantasía lo puedes reivindicar. Lo que pasa es que Ángel Fernández, desde que era muy joven, era un gran lector. ¿Y por qué tiene esas gestas heroicas?
Pues porque era un gran lector de épica, porque leyó a Homero, porque sabe lo que es la Ilíada. Entonces, cuando tú tienes esa cultura general y tienes el don de la creatividad y la fantasía, lo puedes volcar en la hoja, ¿no? Bueno, pero para que Esther no se desespere, vamos a entrar al tema de la crónica. Les voy a volver a compartir pantalla de un material que se hizo expresamente para esta actividad. Dame un segundo, nomás déjenme localizo. Rosa está alzando la mano. Adelante, Rosa, por favor. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Nada más una pregunta. ¿Ustedes nos van a hacer favor de compartirnos la presentación? ¿Lo que estamos viendo en presentación o no? Todo depende si son buenos chicos, si se comen si obedecen a sus papás, se van a dormir a tiempo, ven a los Telerín. No, por supuesto. O sea, de mi parte, yo no puedo hablar por el lado de Alex, pero por mi parte todo el material está disponible, ¿no? Creo que haremos por ahí un grupo de WhatsApp y por ahí les haremos llegar todo el material y resolveremos cualquier duda que tengan. De mi parte, cuenten con ello. Gracias. Entonces, ahora sí, déjenme... Es que no encuentro este PDF, no me aparece en el compartir. Ya aquí está. Ok, confírmenme que ya tienen esta pantalla de la crónica varias voces. Ya. ¿Sí la ven? Y Ok, ya vamos. está. Justo para empezar a dirimir esas cuestiones de la crónica y como esa parte un poquito más teórica que es necesaria. Es bien necesaria la parte teórica, la parte lectora. Siempre he dicho en los talleres que antes de ser un buen escritor hay que ser un excelente lector, ¿no? O sea, Borges no llegó a ser Borges nada más porque tuviera un don y una intelectualidad tremenda, sino porque el señor era un lector, se devoraba todo. Bueno, hicimos esta pequeña compilación justamente para el taller. También se los vamos a compartir. A ver, me voy a brincar sobre ese material porque simplemente dice, pues vamos a hacer un acercamiento a lo que es la crónica, ¿no? Desde diferentes ángulos y desde diferentes voces. A ver, necesito que alguien me ayude a leer la definición de crónica del Diccionario de la Lengua Española. ¿Quién se anima? A ver, ¿Nadie? crónica de latín chronicus y del griego chronikos. Crónicos, la forma de latín crónica y del griego crónica, Biblia, libros que siguen, que significa que siguen el orden del tiempo. Narración histórica en que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos. Muy bien, gracias, Jesús. Ya ahí tenemos la parte etimológica y que, bueno, podemos aprovechar para hablar pues del dios del tiempo, Cronos. De ahí justo la cuestión, ya vamos empezando a entender un poco, bueno, a recordar porque lo saben. Una crónica es algo que se va dando en una sucesión de tiempo. Por eso, desde el nombre mismo del subgénero, ya empezamos a tener ahí algunas peculiaridades. Vamos a avanzar. A ver, ¿a quién más tenemos por acá? A ver, justamente Carlos Monsiváis, ahora me gustaría que nos ayudara una compañera. A ver, ¿quién se anima? Yo. Por favor. Carlos Monsiváis. Persiste, con todo, una definición de trabajo de la crónica. Reconstrucción literaria de sucesos o figuras. Género, donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Esto implica la no muy clara ni segura diferencia entre objetividad y subjetividad, lo que suele traducirse de acuerdo a premisas técnicas. El reportaje, por ejemplo, requerido de un tono objetivo, desecha por conveniencia la individualidad de sus autores. De este modo, Los ejércitos de la noche de Mailer, donde el narrador es el protagonista confeso, no sería un reportaje. En la crónica, el juego literario usa a discreción la primera persona o narra libremente los acontecimientos como vistos y vividos desde la interioridad ajena. Tradicionalmente, sin que esto signifique ley alguna, en la crónica ha privado la recreación de atmósferas y personajes sobre la transmisión de noticias y denuncias. Gracias. Entonces, ya empezamos a ver que aquí Monsiváis ya complica las cosas, ¿no? ¿Desde dónde está narrada la crónica?
desde un narrador en primera persona que está observando todo, desde un narrador en tercera persona que solo va viendo y cuenta lo que ve, está implícita la objetividad, la subjetividad. ¿Cómo vamos a ir resolviendo esto? Pues escribiendo, realizando nuestros ejercicios, realizando nuestros trabajos, leyendo, cuestionando a los autores desde dónde están escribiendo. En un rato más haremos un ejercicio de lectura, de crónica directamente. A ver, Carlos Monsiváis, escritor. Vamos a ver ahora qué nos dice un historiador. Luis González y González es uno de los historiadores más importantes del siglo XX, maestro de Enrique Krause y de muchas generaciones de nosotros. Sus libros son así. Si tú quieres hacer un trabajo histórico, no de cronista, son imprescindibles sus materiales. Entonces vamos a pedirle a alguien más que nos ayude a leer estas gotas sobre la crónica que retomamos de Luis González y González. ¿Quién se anima? Alguien que no haya participado, por favor. Adelante. A ver, Campos Salas, Norm. Sí, perfecto. Luis González y González. Aunque una crónica se haga únicamente con los propios recuerdos, se necesita hacer una selección de los mismos y limpiarlos de las adherencias que sufren con el tiempo. Como quiera, la mayoría de las crónicas se sirven también de la memoria ajena, tanto oral como escrita. La crónica es, por definición informativa, expone sus noticias siguiendo el suceder real de la historia. La crónica, como lo sugiere su nombre, está comprometida con el orden cronológico de épocas, periodos y años. El buen cronista suele hacer ejercicios de lengua, procura llegar a un lectorio amplio, conseguir la claridad y el gusto de la expresión y librarse de la grasa de los oradores y de la jerigonza de las ciencias sociales. Muchas gracias. Ese es uno de los temas que, por ejemplo, se los puedo compartir. Para mí ha sido difícil pasar de ser historiador a ser cronista. Porque cuando llegas con todas las herramientas de la academia, quieres poner citas hasta de por qué la tinta, ¿no? O sea, ¿por qué tu impresora estaba en tal puntaje? Quieres poner una cita. En la crónica no hay mucho espacio para eso. En la crónica tienes que pensar en comunicarte a un público más amplio, general, y que creo que es importante. Ya los autores nos están haciendo hincapié en algo. Tanto el diccionario de la lengua española, como Monsiváis, como Luis González y González, en el tema de ordenar por tiempo, ¿no? Justo el nombre del género que vamos a trabajar, la sucesión de tiempos. Bien, avancemos con otra definición. Es así, ¿quién me había preguntado sobre qué tipo de crónica íbamos a leer, a trabajar? ¿Rocío? Yo pregunté. Por favor, ¿nos puedes ayudar a leer esa parte de crónica de Juan Villoro? Porque aquí vas a encontrar un tanto de respuestas a lo que preguntaste. Ok. Dice Juan Villoro, la crónica es la encrucijada de dos economías, la ficción y el reportaje. Está un poco chiquito tu texto. Ah, pues lo podemos ampliar, no hay ningún problema. Ahí, déjame ver. ¿Ahí es mejor? Sí. Dice Juan Villoro, la crónica es la encrucijada de dos economías, la ficción y el reportaje. Si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el centauro de los géneros, la crónica reclama un símbolo más complejo, el ornitorrinco de la prosa. De la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos. Del reportaje, los datos inmodificables del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un final que lo justifica, de la entrevista, los diálogos y del teatro moderno. La forma de montarlos, del teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos entendidos como debate, la voz de proscenio, como lo llama Woolf, versión narrativa de la opinión pública cuyo antecedente fue el coro griego del ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos de la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en primera persona. El catálogo de influencias puede extenderse y precisarse hasta competir con el infinito, usando en exceso cualquiera... Uy, es que me tapó aquí un aviso. El mensaje. Dice, usando en exceso cualquiera de esos recursos resulta letal.
La crónica es un animal cuyo equilibrio ecológico depende de no ser como los 7 animales distintos que podría ser. La crónica se arriesga a ocupar una frontera, un interregno. Los testigos no son ni los muertos ni los supervivientes, ni los hundidos ni los salvados, sino lo que queda entre ellos. La cita que hace Villoro es de Giorgio Agamben. Gracias. Bueno, y justo en ese sentido, vamos a tener que, pues, un historiador, un periodista, un escritor, y prácticamente cualquiera de nosotros, por el simple hecho de tener una visión, un periodo vital de nuestra vida, podemos escribir crónica. Pero a mí me interesa mucho esta imagen, como para todo este mes que vamos a estar trabajando. La crónica es el ornitorrinco de la narrativa, porque vamos a encontrar elementos de diferentes formatos. Hoy hablar de géneros puros es difícil. La posmodernidad dio al traste con todos los grandes discursos. O sea, después de la caída del muro de Berlín, se acabó el gran sueño soviético. Y con ello se vinieron abajo todos los grandes discursos, llámese catolicismo, llámese ustedes pueden creer en lo que quieran. Sin embargo, hoy la posmodernidad tiene ese abandono del sujeto. Y con ello también vinieron la caída de los grandes géneros literarios, ¿no? Decir, teatro es esto, novela es esto, ensayo es esto. Creo que si algo nos han mostrado los géneros literarios en las últimas décadas es la parte híbrida, esa parte que es fronteriza. Y entonces podemos tener una novela como Las intermitencias de la muerte de José Saramago, donde por un lado está haciendo ficción, pero también está haciendo ensayo al mismo tiempo. La mitad de la novela hace un ensayo sobre la muerte y la otra mitad hace una historia, una ficción. Y lo mismo hace un ensayo sobre la ceguera. Hace una novela y al mismo tiempo está haciendo un cuestionamiento del ser humano y su esencia. Ahí están los híbridos en el siglo XXI, ¿no? Como para no casarnos con, híjole, es que parece más una cuestión de cocina, o sea, va a ser bien importante. Incluso a veces una pequeña recopilación de materiales que han ido desapareciendo y que podemos juntar, como, a ver, los hermanos Grimm, ¿cómo hicieron sus cuentos? No es que ellos hayan sido escritores como tal. Uno era filólogo y el otro era médico. ¿Qué hicieron? Se fueron a la parte más alejada de la Alemania de aquellos días e interrogaron a los adultos mayores y les dijeron, nárrame los cuentos que te contaban a ti de niño, y los pusieron en papel, y así rescataron los cuentos que ahora son clásicos y universales, ¿no? En ese sentido, ahí está yo puedo decir, ahí está la narrativa de la memoria, ¿no? Que hace Fray Bernardino de Sahagún para la historia de las cosas de la Nueva España. Agarra y llama a los sobrevivientes a los mexicas sobrevivientes de más edad, y les dice, cuéntame cómo era tu cultura antes de que llegáramos nosotros y destruyéramos todo. Y ahí están esas fuentes imprescindibles para entender parte de nuestro pasado. Entonces, ahí se va colando, no exactamente la crónica, pero sí lo que hemos ido llamando narrativa de la memoria. Vamos a continuar, a ver qué otra definición tenemos por acá y viene la definición periodística, ¿no? Una definición desde otros ángulos. A ver, ¿quién nos ayuda a leer la de Vicente Leñero y Carlos Marín, por favor? ¿Alguien que no haya participado? Yo, Ana Laura. Adelante, adelante, Ana Laura. Vicente Leñero y Carlos Marín. Crónica. Es la exposición, la narración de un acontecimiento en el orden en que fue desarrollándose. Se caracteriza por transmitir, además de información, las impresiones del cronista. Más que retratar la realidad, este género se emplea para recrear la atmósfera en que se produce un determinado proceso. Se distingue este tipo de crónica a crónica informativa, en la que el cronista se limita a informar sobre un suceso, sin emitir opiniones. Este género abunda en las publicaciones, la crónica de una sesión del Congreso, por ejemplo. B. Crónica opinativa, en la que el cronista informa y opina simultáneamente, como ocurre en las crónicas taurinas o de fútbol. C. Crónicas interpretativas, las que ofrecen los datos informativos esenciales, pero sobre todo interpretaciones y juicios del cronista. La crónica se ocupa de cómo suceden los hechos y en el caso de la interpretativa también del por qué.
Gracias, Ana Laura. Y bueno, pues a ver, ya revisamos de escritores, de historiador, de periodistas, diferentes definiciones de crónica para ayudarnos a construir esto que queremos abordar, este género por el que queremos navegar. Tenemos acá otro autor importante de la crónica y no piensen que está mal escrito. Les voy a sugerir que cuando les llegue el material, se vayan a la fuente primaria de donde fueron tomados estos párrafos para que puedan entender por qué él resignifica la crónica como una palabra junta, ¿no? No como un error al redactar. ¿Quién nos ayuda a leer la definición de Caparrós, por favor? Yo, Rosa. Adelante, Rosa. Dice Martín Caparrós, la crónica, sí, es un anacronismo. La crónica tuvo su momento, y ese momento fue hace mucho. América se hizo a golpe de crónicas. Se llenó de nombres y de conceptos, y de ideas a partir de esas crónicas, de Indias, de los relatos que sus primeros viajeros más o menos letrados hicieron sobre ella. Nadie sabe bien qué dice cuando dice periodismo, que cuando literatura. La diferencia clara está en el pacto de lectura, el acuerdo que el autor le propone al lector. Voy a contarte una historia que sucedió, que yo trabajé para conocer y desentrañar. Sería el pacto del relato real. Voy a contarte una historia que se me ocurrió, donde el elemento ordenador es mi imaginación, propone la ficción, y el pacto, por supuesto, no siempre se cumple y los elementos siempre se mezclan, pero, al fin y al cabo, en algo hay que creer. La premisa es sencilla: aprender a pensar un reportaje, una entrevista como relato, tratar de usar las herramientas del relato para mejorar la descripción del mundo que hacemos en los textos periodísticos, robarle a la novela, al cuento, al ensayo, a la poesía, lo que se pueda para contar mejor. El celebrado ornitorrinco de mi amigo Villoro. Gracias. Bien, y como pueden ver, vuelve a aparecer ahora la cuestión de lo híbrido y recalca, ¿no? La crónica es algo que está entre el periodismo y la literatura, que está pendulando, ¿no? Y que podemos en ese sentido robarle a otros géneros ya muy establecidos, la definición, elementos para nuestra crónica. ¿Quién me ayuda a leer la opinión de Sara Sefcovic? Socióloga, historiadora, escritora. ¿Quién se anima? A ver, yo la leo. Por favor. Sara Sefcovic, la crónica. Se trata de un género que se ocupa de, o sea, que su objetivo es observar y escuchar, hacer etnografía, averiguar, hacer sociología y psicología, desenterrar, hacer arqueología, recuperar, hacer historia, describir, hacer fisiología y transmitir, hacer narrativa. Se trata pues de un género que es, antes que otra cosa, un proyecto ambicioso, un sueño que podríamos calificar de romántico, en el sentido de que apunta a captar totalidades y tendencias. La crónica dispone de todas las formas de representación: la palabra, la imagen, el sonido, las imágenes, los objetos, los movimientos. Por eso hay crónicas y crónicas pintadas, crónicas en fotografía y cine, en música y danza. Podemos entonces afirmar que la palabra crónica se refiere a un discurso que se concreta en un texto, que pretende registrar todo lo que compone la vida y en el que pueden estar presentes todos los lenguajes y todas las formas de organizarlo, estructurarlo y construirlo. Gracias. Bueno, pues tenemos otra definición un tanto más amplia. Ahí está la bibliografía. Ese material se los voy a hacer llegar en cuanto tengamos el grupo de WhatsApp o por correo, para que puedan ir directamente ustedes y enfrentarse a los textos completos, ¿no? Eso simplemente fue una pequeña antología a base de párrafos, que a mí me interesaba, cuando la estructuré, mostrar esa amplitud que tiene la crónica y desde dónde podemos abordarla. Porque es bien valioso hablar de cómo vestían... A ver, ¿ubican el tema de las pelonas? En la década de los años 20. Empieza una serie donde las mujeres empiezan a cortar el cabello, a manejar y a fumar. Es un movimiento que viene de Estados Unidos. Y en México las acababan de rapar, porque el México machista de aquellos días no podía permitir que una mujer no tuviera el cabello largo. Bueno, pues es bien importante rescatar esas historias.
esas crónicas. Por ahí luego veremos alguna ilustración de Ernesto García del Chango Cabral, donde en Revista de Revistas hace una ilustración. Y como decía Sara Sefcovic, desde una imagen, viene el retrato de una época y cómo podemos retomarlo. Aquí abro un espacio nuevamente para preguntar si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario. Oye, Armando, o sea que en la crónica también se puede poner imaginación del que la escribe, inventar algo, o nada más relatar cronológicamente con imágenes, etcétera. La historia constantemente requiere, o sea, hay historia e historiografía. Y la historiografía es el suceso objetivo, seco, lo que se puede comprobar. Sabemos que, no recuerdo si es 16 o 17 de junio de 1867, cerca de las 7 de la mañana, en el Cerro de las Campanas, fusilan a Tomás Mejía, Miguel Miramón y a Maximiliano. Ese sería el dato duro. Pero nosotros, desde la ficción, como lo hace Fernando del Paso en Noticias del Imperio, podemos recrear qué estaba viviendo Maximiliano, cómo estaba pasando esos últimos momentos Tomás Mejía. ¿Por qué Tomás Mejía no habló? Después del juicio él no volvió a hablar. En cambio, Miguel Miramón, cuando lo estaban apuntando, le dice a los soldados, le señala el corazón y dice, aquí. Y podemos hacer la crónica de qué pasó después con los cuerpos. Aquel ataúd. Aquel febrero de Caín y de metralla, en que Alfonso Reyes perdió de su padre, pues tuvo en la bolsa de algún ciudadano que quedó atrapado durante 10 días, sin poder comprar nada con ella, bajo las balas y las bombas que surcaban el cielo de la ciudad, como el Zahir de Borges. La moneda fue acaso un pastelillo en el globo, una cerveza Toluca en el bar, la ópera, un boleto de cine en el Salón Rojo, una propina en el restaurante Silvain, una dejada de taxi al final de un paseo entre los árboles de Reforma. A cada instante de 1914 le puede corresponder otro instante en el que estuvo presente esta moneda. Y eso me intriga y me fascina, y en algunos momentos me perturba. Borges descubrió que el dinero puede simbolizar el libre albedrío. En aquel año lejano, con estos 50 centavos entre los dedos, alguien pudo elegir entre un 20º de lotería, unos cigarros Alfonso XIII, unas pastillas del Dr. Richards. Sí. Para curarse de los eructos. Para curarse de los eructos agrios. Una leche malteada de Horlick, el alimento más completo para los enfermos. O unas cápsulas de quinina marca Pelletier contra fiebres y resfriados. En todo caso, mi moneda atravesó vidas, deseos, gustos, sentimientos, mientras un borracho a bordo de un auto decidía asesinatos y desapariciones, y la Ciudad de México se hundía en la noche temblando de miedo. Algo de todo eso habrá quedado en estos 50 centavos de plata. Tal vez, como en el cuento de Borges, será mejor perderla para que, en un repertorio de futuros posibles, alguien la tenga y le imagine otra historia. Gracias. Bueno, vamos a retomar un poco la pregunta de Jesús. Jesús, ¿te respondió Héctor de Mauleón tu duda? Sí, creo que sí. Y eso es lo que voy. El cronista tiene esa facultad, pues, de ser el viajero en el tiempo, ¿no? Si tú quieres narrar tú quieres hablar de la gatita conesa, y pues pues naciste en 2006, pues ¿cómo le vas a hacer? Pues te va a tocar hacer un poco el trabajo de archivo, el trabajo hemerográfico, para saber quién fue esa mujer que le robó el corazón a Álvaro Obregón, ¿no? Que Álvaro Obregón agarra y le lleva una serenata a mitad de la noche, genera un escándalo en la ciudad.
o qué pasó en el 68, seguir a un personaje en el 68, o saber qué pasó en el 85, o incluso si te gusta la crónica deportiva, a mí me gusta la crónica deportiva, hay una crónica que no he podido escribir, porque todavía hay algo mío ahí que genera resistencias. Es la caída de la máscara del Dr. Wagner ante Psycho Clown. Yo no puedo creer que alguien de la envergadura de la dinastía de Wagner haya perdido de una forma tan tonta y que a mí me demuestra más un fraude que había vendido creo que más bien no quiero que caiga ese velo de mi infancia, de las grandes máscaras, las máscaras de leyenda, como lo son la máscara del Hijo del Santo, como la de Blue Demon Jr., como la de Tinieblas, cuando alguien con una máscara de látex gana una máscara icónica. Entonces, ahí está el tema. A ver, déjenme... Bueno, hasta aquí vamos caminando juntos, nos vamos entendiendo, y si no, también no pasa nada. Aquí no es una iglesia, pues aquí no se trata de lo que ustedes necesiten para sus procesos creativos. Pues sí me interesa que me digan, oye Armando, como que esto no fluye, esto no me quedó tan claro, ¿qué opciones hay? ¿No? Sí, yo Adelante. ¿puedo hacer un comentario muy breve? Adelante. Me pareció muy interesante el uso del objeto que hace Oscar de Mauleón. Y claro, el punto de vista que a él le interesa con ese objeto, que es la moneda. En realidad, él nos habla de una serie de cuestiones históricas y demás a partir de una moneda. Si cambiamos de objeto, por ejemplo, y lo actualizamos, y yo me encuentro, no sé, un pañuelo verde tirado después de una marcha feminista en la Ciudad de México, pues a lo mejor, siguiendo ese objeto, armo una historia. O sea, lo que voy es que ese es el resorte que está usando Oscar de Mauleón, pues tomar un objeto. Lo compara incluso con un libro, ¿no? Usado, y nos dice, el libro nos da esto y esto y esto. Incluso la misma moneda nos podría hacer una historia diferente en esos mismos años. A Mauleón, pues, le interesa esa parte histórica. Si a uno le interesara otra cosa, pues de un obrero que con eso pagó una prostituta y eso le costó la vida porque se infectó de sífilis, y hago otra historia diferente usando eso. O sea, lo que voy es que me parece interesante que a partir de las lecturas nosotros podemos también ir tomando como los resortes que usan los autores para que nosotros a su vez podamos ir creando este tipo de cosas. No sé si esté en lo correcto. Mauricio, estás en lo correcto. Y eso que tú acabas de enunciar se conoce en historia como biografía cultural. En el hecho de que yo tomo un objeto y reconstruyo su historia a través del tiempo. Tú puedes buscar cualquier elemento. Podríamos hacer la historia del penacho de Moctezuma, por ejemplo, ¿no? ¿En qué momento se le entregó a Cortés? Cómo fue trasladado a Europa y de ahí cómo fue pasando de manos en manos hasta ese momento estar en Viena, ¿no? En una vitrina en un museo. Y que incluso eso tiene su réplica, porque aquí en México una de las piezas centrales de la sala mexica es una reproducción del penacho de Moctezuma, ¿no? Y ahí va a depender justamente, como tú bien lo señalas, qué historia quieres construir. Aquí me interesa, por ejemplo, mencionar, hay una parte dura, la de la moneda. Es una moneda acuñada en 1913. En 1913 asesinan a Madero. ¿Quién lo manda a asesinar? Victoriano Huerta. Al grado de que sabe que si él se mete a Palacio Nacional, puede ser una víctima, porque él así casó a Madero. Y entonces Héctor de Mauleón genera toda la otra narrativa a partir de su deseo, su ficción, lo que le interesa narrar de aquellos días. Pero podríamos cambiar la moneda por el reloj de la abuela, por lo que empeñamos en el Monte de Piedad, por un clavo de Cristo, no lo sé. Eso es lo que les va a tocar a ustedes. Ustedes van a decidir qué quieren. ¿Qué pasó con el... A ver, la pregunta sería, para quien me preguntó de crónica deportiva, ¿qué pasó con el balón con el que Maradona le metió el gol, aquel maravilloso donde drible ingleses, ¿no? En México 86, ¿dónde quedó ese balón? Si le diéramos una voz a ese balón, ¿qué podríamos contar? ¿Qué historia podríamos contar? Y así podríamos hacer el ejercicio. De hecho, ahora que lo mencionan, déjenme un segundo, otra tanto acá.
ando perdido. Creo que primero tengo que darle clic a los archivos antes de que se puedan abrir. Acá está. Voy a retomar un material que yo hice, o sea, este material es mío, no es no es plagiado, tal vez pues sí inspirado o recogido. A ver, lo que tienen en la pantalla, que son 40 ideas para despertar la memoria, es justo estos resortes de los que nos estaba hablando Mauricio, que están detrás de las historias, pero que, a ver, lo que yo les ofrezco son vasos. ¿Con qué lo llenan ustedes? Eso ya depende de su singularidad y de lo que quieran, de sus intereses. A ver, ese sí lo voy a leer yo. 40 ideas para despertar la memoria y escribir. Investiga el significado de tu nombre y pregúntale a tus padres por qué te pusieron así. Eso no es tanto de una crónica, pero sí nos permite empezar a mover la memoria. Describe tu juguete favorito en la infancia. Podría ser la crónica de la avalancha, podría ser la crónica de los triciclos Apache. Cuenta la historia de tus abuelos. Si hacemos de los exiliados españoles, allá en 39, podríamos hablar de 20,000 historias y biografías de sujetos. Esta es una Princeps de todos los cronistas de México, la historia de una calle de México, ¿no? O sea, yo tengo una duda, a lo mejor aquí veo que hay compañeros ya como de mi edad, o sea, maduritos. ¿Alguien de ustedes sabe cómo llegó la palmera a Reforma? Para mí es una de esas preguntas que tengo, ¿no? En algún momento que estuve intentando escribir así como de los ahuehuetes y como de árboles icónicos de México, pero hasta ese momento yo no he podido rastrear la historia de la palmera de Reforma. Y no está en Novo, no está en Barispe, no le ha contado Mauleón. A ver, narra la historia de algún monumento. Esa es otra historia, ¿no? Si se empiezan a preguntar cómo se hizo el monumento a la raza, o por qué está inconcluso el monumento a la revolución que iba a ser la Cámara de Diputados, eso de lo de una fotografía ahora lo vamos a retomar un poquito, porque justo para eso les pedí una foto, que ojalá alguien se haya animado a traer la foto. Escribe recetas de herbolaria de tradición familiar. Esto más que una crónica pasa, bueno, habría que pensar la crónica un poco más en el sentido de Fray Bernardino de Sahagún, de recuperar aquellos saberes perdidos, pero todos en nuestra familia tenemos esos remedios caseros. Por ejemplo, de mi abuela, de mi bisabuela llega esa receta de que cuando tienes tos, te consigas bugambilia, abrojo, hagas la infusión y te la tomas bien caliente con miel, ¿no? Y que eso te ayuda para la tos. O sea, son de esas historias que están ahí y que eso no tiene tan... Podría ser la historia de mis abuelos, la parte más literaria y la parte real, la parte objetiva, lo que sería la receta, ¿no? Narra tu primer enamoramiento. Bueno, pues ahí se quieren balconear, adelante. Escribe un esbozo biográfico de un personaje de la historia que admires. Bueno, Mauleón no hace un esbozo biográfico de Madero, pero queda claro que pues, está más cercano de Madero que de Huerta, ¿no? Por la narrativa que genera en esta pieza que acabamos de revisar. Investiga y escribe el último día de vida de un personaje histórico que te llame la atención. Por ejemplo, Martín Luis Guzmán tiene este texto, Tránsito Sereno de Porfirio Díaz, que nos habla de los últimos días de vida de Porfirio Díaz y nos narra cómo era su vida, hace una crónica de cómo vivía Porfirio Díaz en aquellos días en Francia, ¿no? En París, y de qué ocurre con él. Ustedes pueden cambiarlo, pueden poner Santana, pueden poner Rigo Tobar, pueden poner Choche, si les gusta Bronco, ¿no? O sea, si son más del Tex-Mex, pues de Selena, ¿no? Realiza una retroreseña. Esta, por ejemplo, no es tanto una crónica, puede ser una crónica de, entonces hacemos como esas reseñas de qué pasó con la película, vale la pena verla o no, pero hace décadas pudimos haber visto alguna película que valga la pena traer a colación, ¿no? Y hacer ese ejercicio más cercano a lo periodístico. Está la de realizar una entrevista imaginaria con algún personaje de antaño que sea de tu interés. Les voy a compartir un material, vienen las mujeres del Grampas en ese material. Es una entrevista que le hace Ricardo Garibay al Poas Olivares. Y entonces, aunque en aquella época era algo sincrónico, porque era parte del tiempo y espacio de Garibay, podríamos hacer ejercicio. ¿Qué pasa si ustedes quieren entrevistar a Moctezuma? ¿Qué pasa si ustedes quieren entrevistar a Felipe Ángeles, ¿no? O no sé, a Elena Garro, en fin.
recuerda algún producto de tu infancia que ya no existe y cuenta su historia. Lo que veíamos un poco con la caja de Choco Crispies, ¿no? Esa todavía existe, pero ¿cómo era en aquellos días? Piensa en una canción antigua y escribe su historia. Luego les voy a compartir material para quien lo quiera revisar. Esto no son tareas forzadas. Aquí cada quien, ese es un granero, cada quien toma la semilla que quiere y se la lleva si quiere sembrar algo, ¿no? Sembrando voces. Entonces voy a compartir un video donde el ponente, así sencillamente sin caer en presentación de PowerPoint, y nos cuenta la historia de Peregrina. ¿Conocen esa historia? Este romance entre Alma Reed y se me fue ese caudillo del Yucateco. Y le escriben la canción a esa mujer que dejó los abetos y sus lugares y la nieve virginal para estar en Yucatán, ¿no? Es esa historia, que también le podemos buscar la parte real y la parte literaria. La historia de algún personaje prehispánico. Es ese cuento del otro de Jorge Luis Borges, que es un diálogo de alguien digamos, alguien maduro con alguien más joven. Y también podemos hacer ese ejercicio, ¿no? De encontrarnos con nosotros mismos en el pasado. Que en terapia es un ejercicio más de Gestalt. Cuenta un día de escuela cuando cursaste la primaria. No es lo mismo cursar la primaria en 1970 que en 1980 que en 2021. Eso es generar una crónica, nuestro día a día. Cuando cursaste la secundaria, pues eso que habíamos dicho de Bernardino de Sahagún, si queremos recuperar alguna de esas memorias, aunque nos vamos a enfocar en crónica, no significa que no podamos hacer lo otro. Escribe costumbres ya desaparecidas. En la época de Carreño, el Manuel de Carreño lo dice, si le vas a ofrecer tu lugar a una mujer, toma tu asiento, tu sombrero y enfría el asiento, porque no le puedes ofrecer un lugar caliente a una dama. Es de mala educación. Eso dice el Manuel de Carreño. ¿Qué costumbres había en nuestros días de juventud que ya no existen? A mí, por ejemplo, en la época de primaria todavía me tocaron reglazos en la mano y jalones de patilla. Por fortuna, se ha erradicado esa pedagogía negra, porque no se puede llamar de otra forma. Y por eso también hay que escribir todos esos testimonios para recordar lo que hemos vivido y que ya no se repita. Esa es una de las cuestiones tanto del psicoanálisis como de la historia. Recordar, repetir, reelaborar. Esos personajes, yo no sé si ustedes conozcan a alguien más allá del Viejo del Costal, el Sacamantecas, el Coco, el Tío Vivo en España. Esos personajes siniestros que también abundaron en nuestra infancia. Hoy el personaje siniestro de nuestra época se llama Hacienda, ¿no? O SAT. El que no, pues que declare su sueldo, ¿no? A ver si no lo persiguen. La historia de tu mascota más querida. Algún suceso traumático. ¿Por qué son sucesos traumáticos? Es el 68, el 10 de junio, la explosión de San Juanico, los sismos del 85 y 2017, o la pandemia que todavía estamos viviendo y que nos tiene acá. Hay otras cosas un poco más amables. Podemos investigar exvotos y hacer una crónica de exvotos, ¿no? Esos retablos de agradecimiento, para mí son maravillosos. Y hoy se replican mucho, ¿no? Vas a aquí a Jardín Pushkin, donde está bazar, o vas al Callejón de los Sapos en Puebla, y pues encuentras un buen de reproducciones de exvotos, porque te llevan a un tiempo, te llevan a una época, y están dando testimonio de alguien que sufrió algo y de una manera en que lo afrontó. Una excursión, la historia de la colonia donde vives, el momento más importante que hayas tenido con tus abuelos, un mito de la época prehispánica, una leyenda de la época colonial, la historia de una mujer de la que se sepa poco y nárrala. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Ese rato hablaba de las 7 cabritas de Poniatowska, y va en ese sentido, ¿no? Nuestra historia tiene muchísimas mujeres y terminamos siempre hablando de varones. Creo que es un momento importante para valorar a las mujeres, para valorar a estos personajes de la comunidad LGBTIQ+, y podemos traerlo, nuestra pluma puede aportar en ello. Eso que hablábamos, desde la ficción asume la voz de un objeto que te interesa y narra la historia. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes tomara como personaje el Tlaloc o Chalchihuitle, porque algunos dicen que es Chalchihuitle, pero vamos a llamarle el Tlaloc del Museo de Antropología, y que narrara su historia desde que fue traída en aquel viaje desde ese lugar cercano a Texcoco, de donde es originario, y cómo llegó al Museo de Antropología?
un poco pensando en este ejercicio de la moneda que acabamos de ver con Mauleón. Investiga la historia de algún juguete tradicional, la historia de algún juego ya poco practicado, avión, stop, las traes, la rueda de San Miguel, la roña, algo que nuestros chicos ya no conocen, porque para ellos todo es celular, ¿no? Si no puedo apretar la pantalla, si no puedo hacerle touch, no me interesa. Y bueno, están estos otros ejemplos de fiestas. Es bien diferente cómo se vivía un Viernes Santo hace 150 años a cómo se vive ahora en Candelaria o en Jamaica, porque estaba el lago, estaban las trajineras, y eso lo pueden encontrar en Guillermo Peto, ¿no? De cómo da fe de ese suceso que para él era su día a día y de que hoy leemos como historia. La historia de algún actor o cantante que te interese. Por ejemplo, la historia... esta mujer que acompañaba a Tintán. A ver, ayúdenme. Vitola. Vitola, o sea, un personaje maravilloso. Por ahí hay una biografía de ella, pero hacer una crónica. Y así como hay este personaje, hay otros personajes que no son tan rutilantes, pero que siempre fueron acompañantes y que vale muchísimo volverlos a retomar. O ya si les gusta la cuestión de la muerte y andar en panteones, pues váyanse a un panteón y junten 5 epitafios, a ver qué logran armar con la historia de esos 5 muertos. Simplemente piensen en el Monumento a la Revolución y Obregón sí está ahí, Zapata no está ahí, de Pancho Villa se sabe que la cabeza no está ahí, Venustiano Carranza sí está ahí, Madero también, y todos ellos eran enemigos en vida, pero los tenemos en un monumento todos juntos como los grandes próceres de la Revolución. Si ustedes piensan en el Monumento a la Independencia, falta uno. ¿Qué gran personaje de la Independencia falta en el monumento, compañeros? ¿Ilona Vicario? Sí, pero me Agustín de Iturbide, ¿no? Agustín de Iturbide está en la catedral y no está con los héroes porque pues él se quedó como emperador, se autonombró emperador, quiso regresar a hacer ahí de las suyas. Entonces, bueno, esto que nos comentaban de, oye Armando, ese es como el detrás de cámaras de que podemos narrar, nos decía Mauricio, como esta idea. Con este material que les voy a hacer llegar, ustedes van a tener, creo que los suficientes disparadores para ponerse a escribir. Y entonces ahora sí, como decía Borges, ponerse a trabajar porque en el trabajo está la inspiración. Y si tienen alguna duda, se atoran, pues vamos a tener el chat grupal, nos acompañamos, nos damos algún tip ahí entre todos, porque pues no estamos solos, ¿no? Para eso estamos juntos. Por favor, ¿nos pueden compartir esta lista? Sí, les vamos a compartir el material, y vamos a hacer el último ejercicio, porque ya andamos como sobre el tiempo. Ya ven que les pedí una foto. Ese ejercicio lo va a hacer el que quiera y el que pueda, ¿no? O sea, aquí todo tiene que ser porque queremos, el taller tiene que ser un acto gustoso. Entonces, no así de, ay, otra vez, taller de crónica, a ver, ¿qué lecturas dejó Armando? Ay, biografía cultural de los objetos. No, o sea, hagamos de la literatura ese ejercicio que era contar historias. Eso lo dice Guillermo Samperio en El momento apareció una nave, que es un manual para escribir cuentos. Samperio habla de que en los tiempos primitivos se reunían la comunidad alrededor del fuego para contar esas historias, ¿no? Esas historias incluso de terror que ya luego se van a volver icónicas, pero ese es el sentido de narrar y compartir las historias. Y me gustaría que nosotros pudiéramos construir en ese sentido, ¿vale? Bien, entonces, bueno, no sé si hay algún comentario antes, perdón, de pasar a lo siguiente. ¿No? Yo es que, bueno, como nos ha dado muchos, o sea, nos ha dado mucha bibliografía, o sea, es muy interesante, algunos pues no los hemos leído o no los conocíamos, entonces no sé si nos pudiera también mandar como una pequeña lista también de eso. Sí, no hay ningún problema. Sobre todo me voy a enfocar a lo que nos va a ayudar a construir este curso. O sea, porque puedo mencionar novelistas, puedo mencionar a Fernando del Paso, pero lo que nuestro fin es generar una crónica, una novela histórica. Entonces, sí, con muchísimo gusto. Y si se quedan con duda de, oye, Armando, ¿de qué libro es tal? Pues se los menciono, ¿no? Se los comento. Bueno, Eloísa, vayamos a... Armando. Adelante, por favor, Eloísa. Hola.
Yo tenía una pregunta, bueno, una duda, porque en el trabajo de investigación de una crónica se puede hacer a través de archivo, de hemeroteca, pero también se pueden hacer entrevistas de tipo, bueno, ¿cómo es la manera para lograr, por ejemplo, un personaje contactar si tiene experiencia o cómo se puede hacer? Si, por ejemplo, vive en el mismo municipio, ¿cuál es la manera más rápida o más fácil? Mira, como que no acabo de entender un poco tu pregunta, pero por supuesto que para escribir una crónica tú puedes entrevistar a una persona. Yo creo que el caso más clarito de eso es Cristina Pacheco. Cristina Pacheco va a los lugares y va haciendo preguntas sobre a las personas en Aquí nos tocó vivir, de qué están haciendo, de sus oficios, de sus profesiones, del lugar que habitan. Ese es un recurso. Si tú tienes como un tema muy específico, por ejemplo, yo estoy escribiendo, y me ha costado un poco de trabajo, una crónica sobre la historia de Simón el Gran Varón. Entonces, hago el rastreo, ya sé quién es el autor, ya sé que Willy Colón es el que genera el gran boom de la canción, pero algo que a mí me ha ayudado a darle una actualización a la crónica y al tema es entrevistar a una persona de la comunidad LGBTIQ+, que hizo el cambio, que hizo el tránsito. Y entonces, esa canción a mí me sirve para algo más. Entonces, pregunto, ¿qué hice? Entre mis amistades, por fortuna, hay mucha gente de la comunidad. Le pregunto, oye, ¿hay alguien que quiera ayudarme con este trabajo? ¿Qué hice? Le puse la canción, estábamos en un Meet, yo grabé y estoy transcribiendo ese material, ¿no? Y entonces creo que eso le va a dar otro tono que simplemente contar la historia de Simón el Gran Varón, que ya encuentras en todos lados, ¿no? Y habla de la historia de la salsa, pero eso va a depender mucho del tipo de crónica que quieras hacer, de tu tema de crónica, y de todas formas, les voy a mandar otro material que ya es crónica que quiero que leamos. Retomo ahí el tema de la entrevista que le hace Ricardo Garibay a El Puas Olivares, porque es justo esto. Le va a plantear que va a hacer un libro sobre su historia como deportista y cómo va construyendo esto. Entonces espero, Elisa, haber contestado un poquito tu pregunta. Pero de todos modos... Claro, si el personaje ya, por ejemplo, lleva como medio siglo que no está, y entonces tú conoces su apellido, todo, conoces el municipio, pero claro, ¿cómo tú indagas en dónde está todavía esa familia o si se ha ido? Eso ya es un poco más delicado, ¿no? ¿Cómo puedes tú ir tejiendo ese mundo si no lo tienes cercano? Ok. Esa no es una crónica, escribí un ensayo sobre Jorge Cuesta. Jorge Cuesta sufre de psicosis, llega un momento donde está en otro de los muchos internamientos que tiene, en algún momento tiene un ataque, se emascula, es decir, se corta el pene, y hay quienes dicen que saca los ojos, y por supuesto que es como de nota roja. A mí ahí lo que me interesaba es hacer un trabajo psicoanalítico. Pero para la parte de la crónica, ¿qué pudimos haber hecho? Pues buscar a los sobrevivientes. Lo que se vuelve muy delicado es que si hay un respeto a la secrecía de las personas. Es más, tú vas a GN y te dicen que no te pueden permitir, Archivo General de la Nación, no sé si es mexicana, Eloisa, porque creo que tienes un acento un poquito diferente. Sí, o sea, por eso especifico lo de la abreviatura, ¿no? Archivo General de la Nación. Y no te permiten hacer pública información si no tiene por lo menos 50 años de fallecidos y ya no hay familiares. Porque sí tiene que ver con una cuestión de respeto a la persona. Y tiene un personaje, genera una historia, apela a la ficción de la que hemos estado hablando, para que tú puedas narrar esa historia. Porque sí es claro, sí le puedes fastidiar la vida a una persona si tú haces interpretaciones o haces o develas cosas que no se han hecho públicas por la propia familia. Aunque hay otro trabajo que es bien importante que lo hagamos. Por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas están pugnando por recuperar a sus nietos. Entonces, todas las historias que se han ido cayendo en la Argentina de la dictadura y que en medida de que se han hecho esos trabajos de conexión, son bien importantes. Y es ahí donde radica muchísimo también la importancia, pero la susceptibilidad para tratar esos temas, Eloisa. Claro. Claro, como luego también se puede, o si son ya cosas pequeñas, pues oficiales, que están los textos recogidos, pues luego se puede ficcionar cierta parte y así quizás se puede hacer una crónica interesante también, sin necesidad. Por supuesto.
Y digo, bueno, pues, Claro. ¿qué te cuento? Pues si España vivió la guerra civil, ¿no? También todas esas historias que están ahí, así como nosotros estamos marcados por la Revolución Mexicana, España está marcada por la guerra civil y por el franquismo, ¿no? Del 39 al 75. Bueno, voy a pasar rápido porque se nos está agotando el tiempo. A ver si alcanzamos a hacer un par de ejercicios para que veamos el tema de la foto. A ver, ¿qué vamos a hacer? Quien quiera. Voy a empezar yo porque pues yo no acostumbro pedirle a mis compañeros de taller algo que yo mismo no he hecho. Vamos a narrar esa foto dándole voz a la temporalidad cuando tomaron esa foto. Entonces, me voy a presentar y voy a tratar de narrar lo que está a mi alrededor, voy a tratar de introyectarme en esa imagen. Hola, soy Armando Escandón, tengo 7 meses. Esta foto fue tomada cerca de mayo de 1982. Quien está ahí es mi segunda madre, es mi tía Budelia, que ha fallecido, y cuando ella falleció se fue con ella la mitad de mi corazón. Que está viviendo en México una gran devaluación del periodo de José López Portillo y los primeros meses de la administración de Miguel de la Madrid. Esa foto fue tomada un sábado o un domingo, cuando mi tía y mi mamá iban al mercado. Fue una foto ocasional. La primaria que está atrás todavía existe. Y pues gracias. Me gustaría que pudiéramos hacer algo similar. Quien guste y nos pueda compartir en imagen su foto, porque ahí yo voy con narrativa de la memoria. O sea, yo podría ser un poco más explícito en el 82, pero tendría que hacer ya un poco de investigación que la encontramos fácilmente. Podemos reconstruir un año por las fechas en la red fácilmente, algunos sucesos importantes. Yo podría extender y decir, no, bueno, pues en los próximos años me va a tocar vivir durante la época de Miguel de la Madrid, el temblor del 85, el mundial del 86. En ese periodo también se hizo un seguimiento al Negro Durazo, porque México estaba lleno de corrupción. El Negro Durazo fue una cabeza de la policía que fomentó el tráfico y pues lo ilegal. Y a partir de eso yo podría empezar a generar toda una narrativa. Y esto voy con el tema de la narrativa de la memoria. Y esto voy con que hay una parte objetiva y una parte subjetiva. Subjetiva porque estoy eligiendo momentos al azar, pero importantes para mí. Podría haber elegido cualquier otros momentos. ¿Dónde viene el objetivo? Que esos momentos tuvieron que haber sucedido. Y es lo que hemos visto un poco en el tema de Mauleón, tanto de la moneda como de los sucesos. Entonces yo dejo de compartir, yo me voy a caer porque he hablado mucho, y esa va a ser como de la sesión más teórica que tengamos. Ya las 3 sesiones van a ser su tallereo. O sea, para dentro de 8 días nos vemos y ustedes ya traen textos. Y vamos a empezar a compartir materiales y entrar a sus escritos, con todo esto que estamos estructurando. Yo sé que a lo mejor ha sido como un poco de bombardeo de información pero créanme, esta va a ser la más teórica que tengamos de todas las sesiones, pero es necesaria. Entonces, a ver, ¿alguien de ustedes quiere compartirnos en su libre albedrío su foto y su ejercicio? Sí, yo. Uriel, pues no podemos ver tu foto, pero ¿por qué no la describes? Sí, se las puedo compartir. ¿Puedo compartir pantalla? Por favor. Solo denme un segundo. ¿Aquí ya se ve? Sí, ya se ve. Adelante, por favor. Okay. Me parece que está helado, pero... pues... Aquí estoy yo a los 7 años. Esta fotografía es en la escuela primaria a la que asistía. Se llama Carmen Cerdán. La fotografía es del 2007. La persona que me está sosteniendo es mi madre. Y pues esta curiosamente es la última fotografía que tengo con mi madre de forma saludable, o digamos en su entereza respecto a la salud. Ese mismo día, en la noche, tiene un derrame cerebral. Si uno pone mucha atención a su cara, uno puede darse cuenta de
que hay unos pequeños indicios de la actualidad de esto. Es Día de Muertos, es 2 no, es 1 de noviembre del 2007, para ser precisos, y serán como las 4 de la tarde por convivio, por esta convivencia, fue en ese momento. A la izquierda, me parece, está uno de mis mejores amigos de la primaria, es el niño que tiene la playera de rayas rojas y negras, y a un lado de mi mamá y yo está mi prima, que no asistía a esa primaria, pero coló tanto a la primaria como a la foto. Y bueno, era el bonito año del 2007. Creo que eso es todo lo que tendría que decir de esta foto. Pues una foto muy importante, ¿no? O sea, hablamos de la gran historia, la historia con H mayúscula, pero es la microhistoria, nuestra propia historia, y que justo esta suerte de ejercicios apuntan a ello. Por ejemplo, veo que hay un niño que trae una sudadera también como de Freddy Krueger, creo que es como... Y platícanos un poco, te pidieron que fueran disfrazados, ¿cómo elegiste el disfraz? Sí, sí, justamente en esta temática de estar como conviviendo por el Día de Muertos, pues nos dijeron que los niños podían ir disfrazados, y ahora que recuerdo, en esta bolsa blanca que está sosteniendo mi madre, está la máscara de este traje, ¿no? Este traje, recuerdo que era muy gracioso. Bueno, mira, el carácter de mi mamá siempre fue como muy irónico. Entonces a ella le hacía mucha gracia que disfrazarme de esqueleto, siendo que yo siempre he sido una persona con sobrepeso, ¿no? Entonces de niño también estaba bastante cachetón, ¿no? Esto le hacía mucha gracia, le divertía, y fue por eso que ella escogió el traje. En realidad yo no lo escogí, ni siquiera planeaba ir vestido ese día, y en esa bolsa tiene la máscara de este traje. Curiosamente estaba toda recortada y tijereada. Nunca supe quién hizo eso, pero mi madre decía que fui yo y nunca me creyó respecto a que no había sido yo. Esta escuela pues está cerca de mi casa, está a unas 5 cuadras. Yo soy residente del Estado de México, de la ciudad de Nezahualcóyotl, y pues estará en la calle Tacuba, curiosamente, cerca de Avenida Pantitlán, que parte a la mitad de Nezahualcóyotl. Bueno, mira, te puedo decir que nos acabas de hacer prácticamente una crónica. ¿Qué pasaría si tú ese texto le llamas Historia de un traje? Por ponerle un título. Y generas toda la narrativa de lo que acabas de construir a partir de esta foto. Ahí está la narrativa de la memoria, está la parte del suceso real, y la parte que nos has transmitido con mucha emotividad está una parte pues de la función poética, ¿no? Si lo hacemos las funciones de la lengua. Muchísimas gracias, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta foto y esta anécdota tan sentida. Y a lo que voy es que vamos a hacer ese tipo de ejercicios y que creo que ya lo tienen en el listado, ¿no? Ya tienen, lo que yo estoy poniendo sobre la mesa son las herramientas para que ustedes se pongan a trabajar. ¿Qué construyan? Va a depender muchísimo de su imaginación, de su deseo, de su susceptibilidad, de su pluma. ¿Alguien más nos quiere compartir su foto? Yo. Adelante, por favor. A ver, voy a compartir. No sé si ven mi pantalla. Ya vemos unas sombrillas. Ay, perdón. Ahí Aquí está. No sé si se ve. ¿Sí, ya se ve? Bueno, esta es una foto de yo, bueno, mía con mi papá. Yo era un bebé, seguramente fue en el año de 1979 o 1980. Estamos en Chapultepec, sobre una de las figuritas en donde te montaban a los niños. Atrás se alcanza a ver un edificio que está en Chapultepec, que a una hora está en la entrada de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Ahora ya es un museo, me parece. Me parece que antes era como una estación del antiguo tren de Chapultepec, el trenecito, el famoso trenecito.
Bueno, mi papá acaba de morir hace un año. Tiene unos días que cumplió un año de fallecido. También por eso la quería compartir. Pues mira, me gusta ir mucho a Chapultepec. Ahora yo llevo a mis hijos a Chapultepec. Es un lugar que visitamos mucho, que en pandemia nos ayudó mucho a mantener la cordura, a que mis hijos no se sintieran tan encerrados. A veces salíamos y caminábamos una hora por ahí. Entonces, pues esta foto es muy importante. Es como una foto muy bonita. Me gusta porque estamos sonriendo. No sé. Y pues es un lugar muy importante para mí porque pues vivo, o sea, como pienso en cómo yo desde mi niñez, ¿no? Desde mi nacimiento mis papás ahí me llevaban. Seguramente la foto la tomó mi mamá, no lo sé. Y bueno, pues sí, yo creo que sí, porque era de esos, mi mamá tenía una cámara de las instantáneas, entonces esas fotos eran de esa cámara, entonces eran muy bonitas porque las tomaba y en ese momento salían, ¿no? Y eran de esas cámaras que en ese entonces eran pues súper nuevas, ¿no? Súper como innovadoras, no sé. Y bueno, esta foto es muy importante para mí. Y ya. Gracias. De hecho, tienes hasta la hora, ¿no? De la foto. Está consignado. Bueno, es que esa foto, yo le tomé una foto a esa foto. Ah, ok, ya. Más bien. Ajá. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad Pues, tenías? era un bebé, ¿no? Yo creo que menos de un año. Por eso digo que es aproximadamente en el 79 o en el 80. Porque yo nací en el 79, ¿no? Entonces, pues ya tiene 42 años esa foto, ¿no? Entonces digo, y a lo mejor, creo que la tengo en vivo y a todo color, pero yo le tomé una foto a esa foto para tenerla en digital. Y pues sí, o sea, sé muchos detalles de la foto por la cámara de mi mamá, me acuerdo perfecto de cómo la tenía, porque para mí era maravilloso ver esa cámara, ¿no? Entonces, y aparte esa foto es muy, muy linda, o sea, a mí me gusta muchísimo. Claro que es muy linda y aparte sí hace un registro histórico, ¿no? Hace el registro tuyo, el de tu biografía, pero también el hecho de que esos monumentos ya no estén atrás, sabemos que en Chapultepec eso ya no existe, hacen un registro histórico esa imagen, ¿no? Muchísimas gracias, Olive, por compartirla y pues también tienes toda la posibilidad de empezar a narrar esa historia, ¿no? Ajá. Bien, gracias. No sé cómo es algo. Hola, Armando, me gustaría, si no tienes inconveniente, hacer una participación. Sí, claro. Nada más es que ¿cómo lo quito? Perdón. Perdón. Es que no sé cómo. No te preocupes. Ay, Dios. Donde la compartiste, tal vez ahí te dice descompartir. Ajá, sí, es lo que estoy intentando. Perdón. ¿Y aparece un rojo? Hay que pulsar. Ya lo vi. Perdón. Perfecto. Gracias. Sí, yo ahorita no estoy en casa, estoy en otro lugar, no tengo acceso a la foto, pero tengo un recuerdo que es muy poderoso y muy significativo para mí, hace algunos años. De hecho, ahorita estar escuchando todos los planteamientos y todas las experiencias de las compañeras, pues me permití como iniciar esta crónica, ¿no? Voy a leer el pedacito que llevo. Entonces, se denomina las mujeres sinarquistas. Sí. Dice, en la nostalgia de mi madre fallecida hace algunos años, exactamente no recuerdo la fecha ni el año, he querido borrar esa fecha fatídica y dolorosa. Visité a mi tía Cuca para pedirle me enseñara las fotos de mi madre de cuando era pequeña. Fueron varias las que me enseñó. Me llamó la atención una foto poderosa. Los personajes eran mi abuela y su hermana vestidas de enaguas enrebosadas, altivas, orgullosas, mirando fijamente la cámara, como imponiendo su presencia, empoderadas. Eran los 30. Mi tía dice que eran sinarquistas. Hasta ahí me quedé. Y justamente quiero abordar qué era el sinarquismo, ¿sí? Cómo fue creado,
¿sí? ¿Qué significa el sinarquismo y cómo las mujeres, incluso por ahí hay algún texto con relación a este movimiento, específicamente de las mujeres en Chihuahua? Yo soy de Chihuahua, entonces me gustaría retomar como esa parte que yo desconozco, pero que me parece muy interesante. Esa palabra se quedó muy grabada en mi memoria cuando dijo mi tía, eran sinarquistas. Y ahorita quisiera retomarlo, lo dejé pendiente durante mucho tiempo, pero sí me gustaría retomar este tema interesante del movimiento sinarquista que nació en los años 30. Eso sería todo, Armando. Pues bienvenida la crónica. Yo creo que a eso me refiero. O sea, a mí me encanta la historia. Por algo transité de las letras hispánicas a la historia, a la psicoterapia, pero no me interesa repetir historias. Me interesa volver a contar historias y creo que justo experiencias como la de las mujeres sinarquistas es lo que hace falta. Más allá de que creas o no, porque hay todo un movimiento ideológico. El sinarquismo genera polémicas por su propio contenido, pero aquí no se va a censurar a nadie. Bienvenida a estas crónicas. Para eso creo que es el curso. Bien, pues ya por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando, no quiero abusar de su paciencia. Yo sé que es así como de 2 horas frente a una pantalla, así es como cansado. Y pues han estado muy participativos, les agradezco muchísimo eso. Ojalá podamos mantener esa línea este mes que vamos a estar trabajando. Y vamos a encuadrar algunas cuestiones. Hay en proceso por ahí una antología, y seguramente ya les han hablado un poco de eso, que hay una posibilidad de materiales. Yo voy a generar con ustedes un compromiso. Y ustedes tienen que generarlo conmigo. Tienen que generar por lo menos en este mes una crónica de 3 cuartillas. O sea, por lo menos eso como para tener material, para poder revisar y que pueda aparecer algo en la antología. Eso, que es el compromiso con el curso, con la Secretaría de Cultura, con Sembrando Voces, con Taller Maladrón. Pero yo sé que 3 cuartillas en un mes, pues también para algunas va a ser poquito, ¿no? Yo me comprometo a revisar, ya sea en ese espacio o que abramos un Meet o un Zoom aparte, una historia más de la extensión que ustedes quieran, ¿no? Ahí ya no va a haber como... Y que pueda ser un poco más, que no sea crónica, que pueda ser un relato, que pueda ser narrativa de la memoria. Podrías compartir algo del Museo del Chopo, que no es exactamente una crónica, pero donde la memoria es un eje fundamental. Y eso es lo que yo me comprometo. Tengo ahorita 37 alumnos, porque está Alex y yo, somos 39. A esas personas yo me comprometo, hacemos un espacio de común acuerdo para eso. Pero en ese sentido también les voy a pedir que ustedes se comprometan mínimamente a entregar un trabajo de 3 cuartillas. Vieron que el trabajo de Mauleón tiene 2 cuartillas y media. Es imposible que me digan que no pueden generar un... Entonces, si se atoraron, pues vemos el ejercicio Zen, o que tengan que hablar con el espíritu del abuelo para que se inspiren, o buscamos la forma de destrabar ese tema creativo, ¿no? Siempre hay maneras. Hay que hablarlo. Creo que como psicoterapeutas os puedo decir, el primer punto es hablarlo. Y se empiezan a desmadejar aquellas resistencias un poquito, ¿no? Pero bueno, a ver, les voy a dejar mi correo, los voy a poner aquí en el chat, para las personas que nos están diciendo que no tienen WhatsApp, para que podamos estar en contacto. Desde ahí voy a estar atendiéndolos. De todas formas, Alex creo que tiene la lista de sus correos y demás para generar igual el material tanto por correo como por el grupo de WhatsApp. Sin embargo, el grupo de WhatsApp me interesa mucho porque es más inmediato. El correo siempre tiene como sus tardanzas entre que uno entra o que no, y que podamos estar en contacto. Todo el material que mencioné, voy a tratar de hacérselos llegar los nombres de los materiales, y todo el otro material, lo que expuse, las presentaciones, los PDFs, se los voy a hacer llegar. Todo, para eso van a tener acceso. Pero el compromiso es que para dentro de 8 días ya tienen que tener sus textos. A ver, vamos a poner algunas cuestiones. Alex, ¿usted ha manejado alguna tipografía para los escritos? El letra Arial número 12, interlineado a 1.5, aproximadamente 800 palabras. Como les comentaba Armando, independientemente de los ejercicios que generemos en estas dinámicas,
Se va a generar al finalizar los talleres una antología de creación literaria, esta es la edición pasada, ahí está la cámara, con los materiales que saquemos, y en este sentido estamos un poco acotados de espacio, por eso menciono esta cuestión de la extensión, las 800 palabras y algunas otras cosas, pero pues igual será algo que vamos trabajando en el camino, que eso de momento no los limiten, no las limite. Perdón, ¿800 palabras? Sí, aproximadamente. Gracias. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería plantear con ustedes y pues el compromiso que yo tengo como tallerista, ¿no? O sea, porque no es así como, pues generan la crónica y para la antología. Creo que se van a generar otros intereses y que los podemos aprovechar. Y que más allá de Sembrando Voces, más allá de la Secretaría de Cultura, más allá de Maladrón, pues sepa, ¿no? Que podemos hacerlo si ustedes quieren. Obviamente que eso está supeditado a su trabajo y a su interés. Bueno, de mi parte creo que ya no hay más que agregar, salvo que agradecerles y preguntarles si tienen alguna otra duda, algún otro comentario antes de que cerremos. Sí, que aclaren bien, o sea, son 800 palabras como en el taller de ensayo. Es que 3 cuartillas suena mucho, pero entonces son 800 palabras. Yo te contesto eso, Esther. Efectivamente, nos guiamos por los mismos criterios del taller de ensayo para la cuestión netamente de la antología. Somos muchas personas, lamentablemente habrá algunas, o sea, no hay cabida para tanto espacio, pero se va a hacer una selección del material con respecto a lo que nos manden. Pero en la cuestión de diseño, sí, eso sería por ahora como algo que, por lo que podemos partir, 800 palabras para pensar en el material publicable de la antología. Ok, vamos a clarificarlo. Para el material para la antología son 800 cuartillas. Podemos generar otro trabajo o en los ejercicios pueden irse para otra extensión. Sin embargo, con esa claridad de que no son materiales que puedan ser antologables por la extensión. Y es bueno dejarlo claro de una vez para que no haya malentendidos después. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más dudas. Perdón, yo nada más respecto al WhatsApp, ¿apenas lo van a hacer o nos van a mandar alguna liga o ya lo tienen y nos tenemos que incluir? ¿Cómo está? Sí, en el registro que llenaron pusieron su número telefónico. Yo voy a tomar ese número telefónico y a más tardar el día de mañana voy a generar este grupo con todos los que estamos ahorita en esta reunión. Y ahí pues estaremos compartiendo materiales y demás cosas. Y a los que no tienen WhatsApp o tienen ese problema, porque sí entiendo que no es una cuestión dictatorial, tienes que tener WhatsApp, ¿no? Por correo. Les vamos a llegar el material por correo para que tengan estas posibilidades también, ¿no? ¿Vale? ¿Más dudas, más preguntas, no? Bueno, pues... Yo una. Sí, Rosa. Entonces, vamos a hacer 2 trabajos. El de posible para la antología, que es de 800 palabras y que a lo mejor nada más que para una cuartilla. Y el otro trabajo que ya es de 3 cuartillas. O más, si tú quieres. O más, si se puede. Pero entonces, ¿cómo vamos a empezar? ¿Con cuál vamos a empezar o vamos a ir a la par? Porque con el de para la antología, pues yo creo que también les vamos a mandar y ustedes nos van a corregir o nos van a decir aumentalo, quítale, o no va a haber correcciones. No, claro que tiene que haber correcciones, Okay. si no, ¿qué hacemos en un taller? ¿Verdad? No sé, Rosa, si te habían platicado la etimología de taller. La etimología de taller viene de Steyler, que es portugués y significa astilla. Y se habla de un astillero. ¿Qué es un astillero? Un lugar donde van los barcos a arreglarse, ¿no? O sea, y para eso son los talleres. Ese es el sentido que tiene la etimología de taller, Steyler, ¿no? Alex, yo, a pesar de que tenemos ya cierto tiempo trabajando, seguimos tallereando como el primer día, porque es bien importante que un compañero te diga, oye, aquí va una coma, aquí va un punto, hay un problema de sintaxis. Yo creo que es un problema, es una cuestión de disciplina. Carlos Fuentes tallereaba con Vargas Llosa hasta que se pelearon, ¿no? Es decir, incluso los grandes autores tienen conciencia de compartir sus textos para que te den una opinión, y la idea siempre es mejorarlos. ¿Vale? Sí, ok, gracias. De nada. Bueno, pues, si ya no hay nada más que agregar. Nada más una pregunta.
Taller Malandrón se llama. Taller Maladrón. Ah, sin la E. Maladrón. ¿Y qué significa maladrón? Ok, es una historia muy larga, pero se los voy a contar rápido. Tiene que ver con la crucifixión de los 3 caídos en el Gólgota. Mientras hay un buen ladrón que se arrepiente de todo lo que hizo en su vida, hay un mal ladrón que no se arrepiente. No se arrepienten de lo que han hecho en su vida. Bien vivido, bien gozado, pues nos vamos al infierno. ¿Cuál es el problema? ¿Más dudas? Yo Vale, una bueno. duda, Armando, disculpa, Sí, Judith, rapidísimo, qué lindo. disculpada. Hola a todos. Hola. Me dijiste que cualquier tema, ¿verdad? Porque el curso pasado sí nos prohibieron política. Entonces quería saber. Pues es más, yo les exijo política. ¿Serio? Órale. Bienvenidos los sinarquistas, bienvenidos los bolivarianos, bienvenidos los napoleanos. O sea, Ok, era mi duda. Aquí nada más una cuestión. El programa Colectivos Culturales tiene ciertos lineamientos. En este sentido no hay como tal una censura, pero sí se pide un respeto a las cuestiones básicas de derechos humanos, ¿no? Y pues que no haya en esta cuestión algún texto discriminatorio o abiertamente ofensivo para alguna minoría. y obviamente creo que, perdón Alex, creo que estamos claros, ¿no? De que no vamos a hacer apologías al nazismo, por ejemplo. O sea, creo que ahí estamos en el sentido, ¿no? Y por ahí, cuando aparezca el tema del sinarquismo, lo van a ver un poco porque lo vamos a platicar. Si es un tema polémico y si es un tema político que sigue haciendo barullo ahí, pero creo que justamente en eso radica la libertad de expresión, ¿no? Oye, Armando. Marisela. Armando. María Estela, perdón. Oye, lo que pasa es que, por ejemplo, tú dices armar otro taller como paralelo, así lo entendí. O bueno, el caso es que yo en particular no tengo tiempo para asistir, pero sí tengo tiempo para escribir ese otro texto y enviarlo, ¿no? Y ya ahí me lo van corrigiendo. A ver, María Estela, por cuestiones de tiempo no nos podemos exceder acá más de los módulos planeados. Y hay una planificación, y ya si escucho lo de la antología y demás, lo que yo estoy ofreciendo, más allá del tiempo, del espacio, es, si ustedes tienen el interés, podemos irnos reuniendo de común acuerdo, y eso ya lo haríamos fuera de los tiempos de Sembrando Voces y del programa de Secretaría de Cultura. Y si incluso me dices, no tengo tiempo, tú vas a tener la confianza conmigo de mandarme tu texto y yo te voy a hacer correcciones. Y ya tú decidirás si las haces o no, es tu libre albedrío. Pero a lo que yo me estoy comprometiendo es que un texto es para la antología, y es lo que tenemos que trabajar este mes forzosamente, y el otro es, van a tener mi correo, van a tener mi número de WhatsApp, podemos vernos. O sea, lo he hecho con algunos compañeros también del siglo pasado, nos llegamos a ver para un trabajo, para trabajar sus materiales fuera de los tiempos del taller. Muy bien. Y eso ya lo planeamos, por eso sí tiene que haber un número de máximo de integrantes, porque yo no podría ofrecer esto para 80 personas, por ejemplo, ¿no? Me estoy comprometiendo con las 37 que están presentes. Okay. Y tal vez por ahí aparece algún otro compañero, ¿no? Pero es eso. No sé. Está bueno. ¿Más dudas? Está bueno, gracias. ¿No? Solo una cuestión. ¿No? ¿De qué? Yo no quiero crear controversias de ninguna naturaleza. Sí quiero comentar que es una palabra que yo la verdad no investigué en su momento, no sabía qué era. Hasta ahorita que me viene a la mente como esta palabra que se me quedó muy, muy en la memoria, de tal manera que la recuerdo, ¿no? Pero realmente yo no sé a profundidad de qué se trata este movimiento, ¿no? Entonces tampoco quiero crear alguna controversia, alguna situación, ¿no? Porque seguramente la abuela y la tía abuela, yo siento que ni siquiera conocían en toda su integridad el significado de esta palabra. Era gente humilde, ¿no? Entonces yo no sé, me llama la atención que estás diciendo que es muy controversial este tema, entonces no lo sé. Ya estoy dudando. No dudes, escríbela y la platicamos. Justamente la crónica se nutre de eso, ¿no? De nuestra subjetividad. O sea, el hecho de que lo hables no significa que tú te vas a escribir, o sea, no. O sea, estás contando algo que vivió tu familia, y creo que no hay que caer en eso. Creo que el periodo pasado también les han dicho ahí como cuestiones de la política, porque estábamos todavía en periodo de elecciones. Entonces, era como fácilmente que uno se pudiera desbandar para ese lado, ¿no? No tiene que ver con una censura. En Maladrón jamás va a haber censura.
Eso se los digo yo. Bueno, si no hay más dudas, comentarios, por favor pónganse a escribir. Les voy a hacer llegar el listado en cuanto tengamos el grupo de WhatsApp y el listado de correos. Y si tienen alguna duda, pues ya me escriben, ¿vale? Perdón, yo una última vez que me confundí un poco porque mi internet estaba fallando y se me cerró varias veces. ¿Tenemos que escribir entonces una antología para la próxima sesión? No. Empiezan a escribir. A ver, yo les voy a compartir ese material que se llama 40 formas para despertar la memoria. Ustedes pueden empezar a escribir ya sea un texto de 800 palabras pensando para la antología o un texto más amplio que tenga que ver con narrativa de la memoria. Sí les pido que le echen un ojo a la presentación en PowerPoint para que les quede un poquito más claro esto que expusimos. Y si todavía queda alguna duda, pues ya me pregunta, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que yo les estoy ofreciendo es que, bueno, tenemos que generar el material para la antología, que no todo va a ser antologable por cuestiones de espacio, yo lo explico a Alex. Y el otro texto, un texto que puede ser, que no tiene que ser crónica forzosamente, pero que yo me comprometo a trabajar con ustedes si nos da tiempo en ese espacio y si no fuera. Ya generamos tiempos, ¿vale? Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces nos despedimos. Mi paso os dejo, mi paso os doy. O mi fax os dejo, mi fax os doy. Para los que son creyentes o los que no son creyentes, no hay ningún problema, no hay controversias. Crónicas para todos. Nos vemos pues el jueves. Ya le daremos espacio a Alex y él nos dará su parte del taller y pues nosotros ya otra vez el martes. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Para bye. cambiar, Buenas noches a todos. Buenas noches. para cambiar o confirmar el teléfono para el WhatsApp, ¿lo mando por correo? Si no es el mismo que pusiste en tu registro, sí, por favor, manda teléfono por correo.